Hola a todos, bienvenidos. Mi nombre es Silvia Pasarelli, yo soy médica y trabajo como docente en la Escuela Nacional de Enfermería. Hoy nos vamos a referir a temas concernientes al examen de admisión que ustedes van a dar en corto tiempo, ¿sí? Nosotros nos vamos a referir más que nada a los microorganismos, ¿sí? Los microorganismos se llaman también microbios porque son seres vivos de muy pequeño tamaño, tanto que son invisibles con nuestros ojos. Pero aún así, estos seres vivos nos pueden enfermar. Entonces, los microorganismos o microbios pueden ser de diferentes tipos. Tenemos los virus, las bacterias, los hongos, los protozoarios, y entonces uno de los fundamentos de conocerlos es que cuando sabemos sobre ellos, sabemos cómo prevenir las enfermedades que pueden producir al ser humano, ¿sí? Entonces, tenemos microorganismos de interés patológico. Son, por ejemplo, los virus, que están tan de moda últimamente. Los virus son microorganismos que son parásitos de células o de bacterias, ¿sí? Para vivir necesitan de una célula o de una bacteria, ¿sí? Estos microbios no mueren con los antibióticos, entonces las enfermedades que producen no son curables, ¿sí? Por eso debemos prevenirlas, y si nosotros sabemos cómo se transmiten, sabemos cómo la podemos prevenir, ¿sí? Enfermedades virales son, por ejemplo, el VIH, el HPV, ¿sí? Enfermedades como la gripe, es una enfermedad viral, ¿sí? Enfermedades por otros microbios, por ejemplo, como las bacterias. Las bacterias también son seres vivos, invisibles a los ojos, pero son de mayor tamaño. Y la diferencia es que las bacterias, sí, las enfermedades que producen se pueden curar, porque las bacterias mueren con los antibióticos. Por otro lado, tenemos enfermedades producidas por otros microbios que son los protozoarios. Estos protozoarios, también microscópicos, producen, por ejemplo, la toxoplasmosis, la leishmaniasis, que es una enfermedad también que ha empezado a haber en nuestro país, ¿sí? Ahora vamos a referirnos a los virus, ¿sí? Son organismos acelulares, ¿sí? Porque los virus no tienen elementos para poder reproducirse por ellos solos, ¿sí? Y entonces se replican quiere decir cuando el virus parasita una célula, ¿sí? Copia las cadenas de material genético, y eso es lo que se llama replicar, pero lo hace dentro de una célula o de una bacteria, ¿sí? Son causantes de enfermedades, y por lo que les decía hoy, que son enfermedades que no tienen una cura por el momento, son muy, muy importantes, ¿sí? Hay muchas formas y tamaños de virus. Los virus tienen una envoltura o cáscara que está formada por proteínas que se llama cápside. Y dentro de esa cápside tienen el material genético, que es lo que hace que sea un virus u otro, ¿sí? Bien, después, así tenemos varios tipos de virus, ¿sí? Las vías de transmisión de los virus pueden ser por fecal oral, ¿sí? Por contacto, por forma respiratoria cuando respiramos, o por vía parenteral cuando son a través de transfusiones de sangre, ¿sí? En primer lugar tenemos el VIH como ejemplo de virus. El VIH
produce una enfermedad que es lo que se llama síndrome de inmunodeficiencia adquirida. ¿Sí? Una cosa es VIH y otra cosa es SIDA. ¿Qué diferencia una cosa del otro? Diferencia hoy en día, felizmente, muchos años de vida. El VIH, la persona que es VIH positiva es una persona que se ha contagiado del virus, ¿sí? Pero muchas veces puede vivir muchos años, sobre todo si cumple con su tratamiento, y llegar al final con lo que es el SIDA, que es la enfermedad terminal de la infección por VIH, ¿sí? Si bien es es un microbio que hace 40 años que está, hay muchas cosas que no se pueden todavía dominar, pero conocemos mucho sí del virus del VIH. Se llama de la inmunodeficiencia humana porque lo que hace el VIH es atacar a las células que justamente se ocupan de defender nuestro organismo de agentes externos. Los mecanismos de transmisión, que era lo que yo les decía, para poderlos conocer, así podemos evitar la transmisión. Los mecanismos de transmisión son la vía sexual, que es una de las más importantes, ¿sí? A través de relaciones sexuales sin protección con personas contagiadas con el VIH. La vía vertical de madre a hijo, que es una de las vías que hoy en día se ha podido controlar en su mayoría, pero que sí, si no se toman las medidas correspondientes, puede de una mamá VIH positivo nacer un hijo VIH positivo. La vía sanguínea, por ejemplo, es a través del uso o de compartir agujas o jeringas, y sobre todo a través de las transfusiones de sangre con sangre de una persona VIH. Entonces, para evitar el contagio del VIH es necesario, ¿sí?, el uso de un método de barrera en las relaciones sexuales con una persona que tenga VIH, el uso de preservativo, ¿sí? Si es una madre embarazada, debe recibir tratamiento durante el embarazo. Esa madre no va a poder amamantar y es mejor que el nacimiento de su hijo fuera por cesárea, ¿sí? La vía sanguínea se controla extremando las exigencias con los bancos de sangre, ¿sí? Porque la más importante es a través de la transfusión. Entonces, otra enfermedad producida por virus son las hepatitis. Las hepatitis se llaman todas hepatitis porque todas afectan al hígado, pero en realidad son enfermedades muy diferentes: la hepatitis a virus A, la hepatitis a virus B, la hepatitis a virus C, ¿sí? Entonces, debemos conocer cada una de ellas, porque estas son las más importantes, por lo mismo que les decía hoy. La hepatitis A, ¿sí?, era la que antiguamente la gente tenía, no se veían otras hepatitis antes. Es de transmisión fecal-oral y era muy común en los niños por la insuficiente higiene en el lavado de manos, ¿sí? La hepatitis a virus A es una hepatitis que es autolimitada porque esa persona que tiene una hepatitis a virus A es una persona que va a mejorar sin tener consecuencias o secuelas en su organismo, ¿sí? ¿Cómo se previene la hepatitis A? Enseñando sobre todo a los niños la higiene correcta, y además, por suerte, la hepatitis A se puede prevenir con vacunas. Entonces, la vacunación y la higiene son los métodos más correctos para poder evitar la hepatitis A. La hepatitis B es otro tipo de hepatitis, es otro tipo de enfermedad. Ustedes van a ver que el virus de la hepatitis B se transmite de una manera similar a lo que se transmite el VIH, por vía sexual,
por vía sanguínea y también de madre a hijo, ¿sí? La infección por el virus de la hepatitis B lleva a una enfermedad crónica. ¿Eso qué quiere decir? Que no es como la después de un tiempo la persona mejora totalmente. En este caso, la hepatitis B puede pasar de que esa persona quede con una hepatitis crónica o incluso que termine en una cirrosis hepática, que son enfermedades ya más serias. Este tipo de hepatitis, como tiene también la transmisión sexual, la transmisión vertical de madre a hijo y la transmisión sanguínea, se combate justamente de esa misma manera, previniendo el contacto, o sea, el contacto sin un método de barrera con una persona con hepatitis B, contacto sexual. También se previene con medidas estrictas cuando es una embarazada, ¿sí? Y en la vía sanguínea es, para nosotros los empleados de la salud, es una de las más importantes porque es a nivel del centro de salud la más contagiosa. Entonces, por suerte, para este tipo de hepatitis, la podemos prevenir con todos estos métodos que he dicho y además, por suerte, tenemos vacuna, que es obligatorio para las personas que trabajamos en la salud estar vacunados con la hepatitis B. El otro tipo de hepatitis importante es la hepatitis C. La hepatitis C se parece más a la hepatitis B, ¿sí? Porque los métodos de contagio son similares. Pero a diferencia de las otras dos hepatitis, la hepatitis C no tiene vacuna. Una de las cosas más importantes para prevenir la hepatitis C es evitar el uso de material de inyectables que no sean descartables. Hoy en día, por suerte, todo el material es descartable y cuando se usa una jeringa o una aguja no se debe volver a usar nunca más, ¿sí? La hepatitis C no tiene vacuna, lo que sí tiene es un tratamiento. Se mejoran las defensas de la persona para que el virus de la hepatitis C retroceda. Como les decía, cuando no se logra controlar esta enfermedad, la enfermedad por virus de la hepatitis C puede evolucionar en forma crónica, ¿sí? Y además puede llevar a lo que se llama hepatocarcinoma, que es el cáncer hepático. Bien, otra cosa que a ustedes les pueden preguntar en el examen es acerca de las bacterias. Las bacterias también son microorganismos que están formados por una sola célula, ¿sí? Pero las bacterias son diferentes a las demás, porque las bacterias pueden estar en cualquier medio, líquido, sólido, en una superficie, en el aire, digamos, ¿no? Las bacterias no todas producen enfermedad, hay unas que sí y hay otras que no. Nosotros las que estudiamos más son las que producen enfermedades que se llaman las bacterias patógenas. Por ejemplo, enfermedades como la tuberculosis, ¿sí? Que es una enfermedad respiratoria, ¿sí? Enfermedades como el cólera son producidas por bacterias. Lo bueno de las bacterias es que mueren con los antibióticos y entonces las enfermedades producidas por bacterias se pueden curar, son enfermedades curables. Así hoy en día se cura la tuberculosis y las enfermedades bacterianas, todas se pueden curar y entonces eso es muy importante hay que saber cuál es la bacteria y dar el tratamiento correcto. Acá tenemos diferentes formas de bacterias. Tenemos estos que son como cadenitas, son redonditos, estos son por ejemplo los estreptococos. Después cuando estén en el curso vamos a ver esto en más detalle. Hay otras que tienen forma como espiral.
Esos se llaman espirilos, pero eso no les van a preguntar todavía, después lo vamos a ir viendo. Los parásitos. Acá nosotros en parásitos nos referimos a parásitos que no son unicelulares, son parásitos que están formados por grupos de células. Y lo que ustedes tienen que recordar de parásitos es que hay endoparásitos. Endo significa dentro. ¿Dentro de qué? Dentro de nuestro cuerpo. Los parásitos intestinales, las tenias y otro tipo de parásitos, pero que la mayoría de veces son visibles, ¿sí? Los ectoparásitos, ecto es afuera, afuera de nuestro cuerpo. Entonces los ectoparásitos son, por ejemplo, los piojos, ¿sí? La sarna, que es producida también por un parásito. Para terminar, no me queda más que agradecerles la atención que han tenido y nos estamos viendo pronto en un tiempo. Mucha suerte.